Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. El camino de la resurrección o el camino de la Pascua no termina ni viernes de muerte, como para muchos católicos les puede suceder, tampoco termina en domingo de resurrección. Esta historia continúa y continúa hacia otra fiesta muy importante que vamos a celebrar dentro de más o menos 40 días, que es la fiesta de Pentecostés. La semana pasada estuvimos celebrando la octava de Pascua, que hace parte de este camino de 50 días hacia la fiesta de Pentecostés. Y yo digo que no termina porque Jesús le dijo a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén, esperen a recibir la promesa que mi Padre les ha hecho. Entonces, mis hermanos, no podemos pensar que son cosas separadas, no podemos pensar que simplemente terminó un tiempo litúrgico para comenzar otro tiempo litúrgico, sino tenemos que entender que todo esto va profundamente unido. Venimos de Pascua, acabamos de celebrar la octava de Pascua, la Pascua de Resurrección, la Pascua de la liberación del pecado, y ahora vamos de camino hacia la fiesta de Pentecostés, que no se nos olvide. De aquí en adelante hasta la fiesta de Pentecostés, 7 de junio, vamos a estar hablando de la persona del Espíritu Santo. El centro, el eje de toda la lectura será la persona, la experiencia, la vivencia del Espíritu Santo. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Cordialmente invitados a seguir la secuencia todos los días, perseverar, ser disciplinados. Y así vamos a ir entendiendo mucho mejor lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del norte de Bogotá, en Mirandela. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, querida comunidad Fuentes de Misericordia. Quienes están en sala, quienes nos escucharán más adelante a través de redes sociales, que Dios les bendiga y les abrace en este inicio de semana, esta semana de la segunda octava de Pascua. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que nos acompañe y el que nos regale, como siempre, esa ayuda, esa guía del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra, ese regalo que Él nos hace a diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte, de bendecirte, de adorarte y de alabarte, Señor, por cada espacio, Señor, que tú nos regalas, por cada espacio, Señor, en el que tú inquietas nuestros corazones, inquietas nuestras mentes, Señor, todo nuestro ser para buscarte a ti, mi amado Rey, para salirnos tú al encuentro, mi amado Señor. Gracias por aparejar este espacio, Señor, en el que tú nos das este alimento diario. Gracias por cada uno de los regalos que tú nos haces a diario en nuestra vida, Señor, nuestro trabajo, nuestra familia, el lugar donde vivimos, Señor, el alimento diario que tomamos, esta lluvia que tú nos regalas, Señor, el sol que tú también nos das. Cada detalle, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Hoy nos colocamos en tus benditas manos para que seas tú guiándonos con la fuerza y la luz que nos regalas a través de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad, para poder entenderte, Señor, y para poder recibirte, Señor, no solo en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, a través de esta liturgia diaria que tú nos regalas. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo:
¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor, Dichosos los que se refugian en ti, Señor, porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyuntas, sacudámonos su yugo. dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos regalamos un espaciecito pequeño de tiempo para permitirnos, dejarnos permear por esta palabra y compartir lo que el Señor nos regale en este día.
Bueno, entonces vamos compartiendo a medida que el Señor inquieta estos corazones que nos ha regalado hoy, en este día. Celi, muy buenos días, bienvenida. Adelante. Gracias, Olguita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encontramos a través de estas lecturas, voy a iniciar por la primera lectura, cómo el Señor va preparando el camino de resurrección para nosotros los nuevos creyentes, los que siempre hemos seguido su palabra. Vemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Juan y Pedro van y comparten aquello que no le permitieron los sacerdotes y los ancianos proclamar la palabra del Señor. Hoy ellos están orando, se están en alta voz, están diciéndole y pidiéndole, Señor, si tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay contenido en ellos. Y también les dijo, tu Santo Espíritu, dijiste que estaba en boca del Padre David, tu siervo. Entonces, ellos están preguntando, ¿por qué nos van a prohibir el mundo? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué los ancianos? Hoy, Señor, están conspirando contra ti. ¿Qué es lo que busca el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que buscan los apóstoles, aquellos que empezaron el camino con Jesús? Ellos por encima de todo van a luchar por el testimonio del Señor. Ellos entendieron la misión que el Señor les había encomendado. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Hoy también nos invita a esta primera lectura. Nosotros como predicadores, como servidores del Señor, no va a ser un camino fácil y sencillo. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero aquí está la misión nuestra. No decaigamos en nuestra fe. Por el contrario, busquemos en la palabra del Señor cimentar esa base firme de la resurrección del Señor. Él está vivo. Y pidámosle al Señor que en nuestras palabras, en nuestro caminar y en todas nuestras acciones, demos con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, ese testimonio del Señor. Continuemos esa palabra, porque no sabemos nosotros, cada vez que nosotros nos presentamos ante un lugar donde está la palabra del Señor, donde hay creyentes, tenemos que manifestar en la gloria del Señor. ¿Cómo nos lo está invitando hoy? A través del Evangelio. El Señor, ante la duda de Nicodemo, que podemos ser cada uno de nosotros, incluyamos las palabras del Señor. ¿Qué le quiso decir Nicodemo al Señor y qué le respondió? Muchas veces nuestras preguntas que parecen ser como fuera del contexto, no. Es cuando nosotros estamos abriendo el corazón para entender que el Señor quiere, qué gracia nos quiere regalar. Aquí nos está invitando. De qué manera nosotros volvemos a renacer. Pero ese renacimiento es en el Espíritu del Señor, en la gracia del Señor. Volver a nacer del agua del bautismo en el fuego del Espíritu del Señor. Es la invitación que nos hace hoy la palabra del Señor para que podamos comprender cómo es renacer a través de una nueva vida que el Señor nos provee a través de su resurrección. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi. Así es una invitación para que todos tengamos en cuenta ese renacer en Él. Dorita, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita, y buenos días para todos. Bueno, aquí con la liberación de Pedro y Juan, ¿no? Que buscan su comunidad, como entiendo yo que nos habla hoy en Redondos la Sagrada Escritura, es de la comunidad, ¿no?
Nosotros cuando estamos en comunidad, en nuestros grupos, por ejemplo, que son pues las comunidades más pequeñas de la familia o del grupo de oración como tal, el Espíritu Santo, cómo nos toca, cómo es una alegría alabar y orar en esa comunidad. A ellos cuando los soltaron, pues fueron a buscar su comunidad para renovarse, para reactivarse, digo yo, para resucitar con el Señor Jesús. Y siento, por ejemplo, pues ellos no pedían eh, que el Señor fuera como que terminara con estos hombres aquí que se oponían a ellos, sino ellos buscaban su comunidad para estar juntos otra vez, para poder orar todos en voz alta, para congregarse en el amor de Dios y así expander su palabra. Así estamos nosotros ahorita. Siento yo que es lo que sucede en el mundo moderno. Por eso es tan importante. O sea, cada día que pasa, yo entiendo más lo importante que es una comunidad para crecer espiritualmente. Porque nosotros en soledad podemos tener muy buena voluntad, coger la sagrada palabra y escudriñar, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos interpretar. Nosotros solos no podemos entender mal. En estos días que tanto nos ha hablado Norman de los signos. Entonces, el refrán popular dice, 2 cabezas piensan más que una. Imagínense 5, 10 y 20. Por eso es tan importante como yo lo entendí, como me habló hoy la Sagrada Escritura, la comunidad. Muchísimas gracias, Olguita. Gracias, Dorita. Así es. Esa es nuestra segunda familia y la que nos sostiene y en la que aprendemos unos de los otros y nos fortalecemos. ¿Alguien más? Bueno, no veo más manitas levantadas. Quita, gracias. Gracielita, buenos días, adelante. Buenos días para todos. Bueno, hoy me doy cuenta lo importante que es la oración, ¿cierto? Como Pedro y Juan buscaban, ellos como buscaron esa comunidad para estar como más fuerte y lograr lo que ellos estaban buscando. Orar en comunidad para todos juntos y hacerlo en voz alta, que se sienta. Ellos buscaban siempre la palabra, estar en oración. Ellos buscaban ese plan que Dios les había encomendado. Y pues acá me doy cuenta qué tan importante es uno estar en manos de Dios y invocar al Espíritu Santo para confiar, es cierto, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir, para revivir esa resurrección del Señor. Acá nos damos cuenta de la resurrección del Señor en la Santa Cruz. Cómo es de bonito volver a ver estos pasajes que Él nos ha dejado en el Santo Via Crucis, recordar los pasos de Él y volverlos a vivir. Entonces, ahí el mensaje que nos deja es que acojámonos al Espíritu Santo, ¿cierto? Llamémoslos y llenémonos de ese espíritu para sernos nosotros más fuertes y sentirlo. También me doy cuenta el nacer de nuevo, o sea, cuando él le habló a Nicodemo, ¿cierto? Dios le dice hacer una transformación espiritual, pero él no entendía cómo era volver a nacer. Pero él explica esa parte y nos deja ver a través de la oración llamando al Espíritu Santo, nos llena de fuerza, valentía en la palabra y en oración. Hagamos que se sienta una nueva alegría en nuestro Señor
vivir los pasos, vuelvo y digo, estar en verdad, en plenamente en manos de nuestro Señor para poder nosotros sentirnos con fuerza y centrarnos más en oración, y la oración es fuerza, nos hace fuerte, y una vez más me doy cuenta cómo es de importante estar en la presencia del Señor siempre. Amén. Amén, así es, Cielita. Otro punto importante, además de la comunidad, la oración, esa unión en esa oración permanente. Bueno, entonces, siguiendo en esa misma línea, yo comenzaría desde la primera lectura, identificando aquí a este Pedro y a este Juan, que quedan en libertad. Recordamos en las lecturas anteriores, los días anteriores, a ellos los habían apresado por predicar la palabra del Señor. Y por hacer milagros. Sin embargo, estos ancianos, estos judíos, estos sacerdotes no encontraron pues razón para seguirlos teniendo cautivos, los dejan en libertad, pero aún así los amenazan. Sin embargo, dice, ellos puestos en libertad, vuelven a los suyos. Me llama la atención cuando uno está libre, cuando uno ha estado cautivo en esas cadenas del pecado, en esas cadenas en las que nosotros nos sumergimos por nuestras propias decisiones. Cuando uno se siente libre, vuelve a los suyos, vuelve a su comunidad, vuelve a su iglesia, vuelve a su familia, porque cuando uno está sumergido, si vemos en los que están en el vicio, en la delincuencia, en tantas otras situaciones, se aleja, se aparta de todos, de los suyos su familia, de los suyos su comunidad, su iglesia y por supuesto de Dios. Porque como la palabra dice, el pecado acobarda y uno se siente no dice. Ellos libres vuelven al Señor. No era el caso de ellos, pero yo hago como esa similitud. Vuelven a los suyos, y los que lo escuchan en esa alegría se unen a ellos. Esa comunidad se une a ellos en esa oración fuerte, de viva voz, clamándole al Señor por todo lo que está pasando, por todo lo que los reyes, los príncipes, los jueces, aquellos injustos están planeando o hicieron con nuestro Señor Jesucristo, con el elegido, con el ungido. Y aún después de que Él murió y resucitó, no quieren dejar que su obra continúe. Esto es un pequeñito retrato de lo que sigue sucediendo. 2000 y pico años después, seguimos viviendo en muchísimos lugares del mundo que en nuestros líderes políticos, nuestros reyes de este mundo, los dueños del poder, quieren acallar la palabra, quieren acallar la verdad y traman muchísimas intrigas, traman muchísimas cosas para que todos los creyentes, para que todos los cristianos nos apartemos del Señor y no creamos en Él. Siguen tramando cosas para justificar todas las obras que ellos hacen. Dice aquí, pues en verdad se unieron todos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles. En ellos estamos representados todos los poderes del mundo, las fuerzas armadas, las fuerzas de los poderes políticos, todos aquellos líderes que están rigiendo los gobiernos, las fuerzas económicas, que siguen aún, después de tanto tiempo, queriendo ocultar esa verdad que no se puede ocultar. Sin embargo, acá vemos y rescatamos, como mis hermanitas ya lo han dicho, dos cosas bien importantes que hicieron Juan y Pedro. Lo primero, volver a su comunidad, y lo segundo, que es algo sobrenatural que a muchos se nos olvida, el poder de la oración. Orar en comunidad a voz viva, alabando, bendiciendo y agradeciendo al Señor porque ha sido el creador de todo, por todo lo que nos da, pero además de todo, clamándole esa justicia para con el pueblo de Dios, para con su pueblo, clamándole en todos aquellos que son injustos y que siempre van en contra de su plan. Vemos acá que al final dice que al finalizar esta oración de fuerza, esta oración de corazón, que iba en el nombre del Señor Jesús, el lugar donde estaban tembló. Yo decía, qué bonito que el poder de nuestra oración fuera así,
que permitiéramos en nuestros corazones que llegara ese Espíritu Santo, porque fue la llenura del Espíritu Santo lo que les dio ese poder, esa fuerza en la palabra para poder seguir siendo en valentía, predicando y llevando la palabra del Señor. Qué bonito que nosotros dejáramos que el Señor hiciera la obra en cada uno de nosotros para que, llenos del Espíritu Santo, podamos continuar, que a pesar de las adversidades, que a pesar de todo lo que estamos pasando, que estemos pasando en este mundo, que a veces yo siempre he dicho, lo vemos con desesperanza, no nos angustiemos porque está la promesa del Señor que nos dice que Él va a estar ahí para respaldarnos, que Él va a estar ahí siempre, que nos lo dice en el Salmo. Yo miraba que el Salmo tiene muchas cosas de similitud con esta primera lectura, porque vuelve y se pregunta aquí David, el salmista vuelve y pregunta esto, ¿por qué los grandes, los poderosos siempre planean amonestarse e ir contra la voluntad divina? Planean el fracaso. Es uniendo a lo que hemos estado viendo, claro, tiene que ser necesario ese fracaso para que nosotros podamos después ver con ojos de asombro las maravillas que hace el Señor. Y dice aquí, rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo. Yo no entendía muy bien qué es las coyuntas, buscando las coyuntas en esa correa que une la yunta, que es el yunque, perdón, que es lo que une a los dos bueyes y los mantiene unidos para el arado y no los deja separar. Aquí lo que clama el pueblo del Señor es rompamos todo eso que nos mantiene unidos a todo lo que no nos deja avanzar en este proyecto de vida que el Señor tiene para con nosotros. En el nombre del Señor, sin importar todo lo que tramen y todo lo que nos digan, las nuevas políticas económicas, las nuevas filosofías educativas, bueno, todo lo que nos está planteando este mundo, porque de verdad que quienes vamos en el caminar del Señor y que el Señor ha abierto un poquito nuestros ojitos y nuestros oídos, nos damos cuenta de tantas artimañas que va tejiendo este mundo en contra de la humanidad. Vemos acá también que el Señor nos da en esa soberanía tan bella que Él nos da, dice acá en la segunda estrofa, el que habita en el cielo se sonríe. Él sonríe porque Él sabe que lo que ellos están haciendo pues es vano, pero también pronuncia esa palabra con dureza, con furor, en autoridad, porque Él siente esa rabia, esa cólera. El Señor en su voluntad también siente cólera de ver que muchos están levantándose en rebeldía. Sin embargo, Él dice, y está la promesa que Él mismo ha establecido a ese rey en ese monte santo. Está esa promesa. Por eso dice, voy a proclamar el decreto del Señor. A Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pidémoslo. Aquí nos está regalando que el Señor es el que va a regir y sigue dominando, que no nos afanemos, sino que sigamos perseverantes en la fe, creyéndole a Él y siguiendo ese caminar. Dice, pidémoslo, yo decía, está como mal escrito esa palabra, soy un poquito como de escudriñar, y no, el pidémoslo es una palabra, una expresión que nos dice que es una promesa de estar ahí siempre, que quien no la dice, pídeme lo que quieras y ahí estaré contigo. Es ese apoyo incondicional, esa promesa de fuerza de estar ahí. Y el Señor nos está diciendo a nosotros a través de esta palabra esto, que le pidamos de verdad de corazón y Él nos dará en herencia a esas naciones, la posesión, todos los confines, porque estamos en el caminar y siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que ha resucitado, que vendrá a gobernar con ese cetro de hierro y que quebrantará a todos aquellos que se han levantado en rebeldía como si fueran vasijas de barro. Que toda esa iniquidad, que toda esa injusticia se acabará. Entonces está esa promesa de fuerza que nos da el Señor hoy. Primero, declarando la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, recordándonos que naciendo en Él, que resucitando en Él, como nos lo dice en el Santo Evangelio a través de este Nicodemo, este jefe judío, que va a ver a Jesús de noche. Siempre me ha llamado la atención que no lo hace a través del día, a la luz del día, sino en la noche, porque claro, él siendo un jefe judío, le daba pena. Sin embargo, muy bien en su corazón, él reconocía al Señor, al Maestro, al Rabí. Reconocía que todo lo que él hacía no lo podía hacer por cuenta propia, sino porque venía con la fuerza y el poder del Altísimo. ¿Cuántas veces nosotros, yo decía,
nos da pena reconocerlo, nos da pena hablar de Él con nuestros más cercanos, nos da pena llevarle con nuestro testimonio. Y no lo hacemos a la luz del día, sino sí, de pronto en el oscurecer. Ese oscurecer para mí es como en el secreto, porque qué pena en el trabajo decir que yo soy creyente, qué pena en aquel lugar decir que yo predico la palabra del Señor, que yo me reúno en comunidad de oración, que yo le oro al Señor, que yo le creo. A veces nos dejamos ganar por todas estas cosas que el mundo nos va ofreciendo y nos vamos ocultando como este Nicodemo. Sin embargo, el Señor hace la obra en él porque Él le ha reconocido. Que nosotros podamos hoy seguirle reconociendo a Él y podamos permitir renacer en el espíritu, en ese nuevo nacimiento que nos da, no desde lo físico, sino desde la vida espiritual, y como ya muchas de mis hermanitas lo han dicho, en ese proceso de transformación, que es un poco misterioso, que es silencioso, que es como el viento que sopla donde quiere y va, porque el Señor hace su obra donde Él quiere. Por difíciles que sean las circunstancias, por difíciles que haya sido la vida de cada uno de nosotros, el Señor hace la obra. Basta con que nosotros le reconozcamos como le reconoció este Nicodemo a él, aún en la oscuridad. Me llama también la atención de lo que el Señor habla. Él es muy repetitivo en su pedagogía de enseñar la palabra. En verdad los digo. Y lo repite varias veces. Y es porque nosotros somos primero tercos, segundo como cortos de entendimiento, y si no vemos, no creemos, porque esta parte espiritual se nos hace difícil de comprender. Y Él nos sigue insistiendo, tenemos que nacer de nuevo, nacer en esa vida espiritual, en ese caminar, en ese poder ver lo que nosotros no vemos. Yo recordaba lo que dice en ese libro del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Hoy es la invitación a pedirle al Señor que de verdad nos permita ver con los ojitos del corazón y con los ojitos del alma todo lo que Él tiene para nosotros, para que ese proceso de transformación, para que ese cambio que debemos estar experimentando, día a día en nuestras vidas, porque no es como decía que día en su predicación, me parece que fue María Nancy, que no es porque yo me convertí hace 20 años, entonces ahí paro. No, mi proceso es diario, constante. El Señor me va trabajando día a día, como yo le permita que Él lo haga. Ese proceso de transformación, de cambiarnos, va en sintonía con todo lo que nosotros vamos viviendo a diario. Hasta el último momento de vida que nosotros tenemos esa oportunidad de ir cambiando, de ir transformándonos y de ir en ese cambiar también transformando y cambiando vidas. Cada vida, cada persona que se acerca a nosotros, que se lleve esa palabrita, esa palabra de aliento, ese reconocer en cada uno de nosotros que Jesús está vivo, que nosotros seamos esos canales de bendición, esos instrumentos que nos permitimos dejar, que seamos esas vasijas de barro inútiles, esos cacharros inútiles para que el Señor haga la obra en nosotros y podamos llevar cada día con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con todo nuestro ser, esa palabra, esa buena noticia que el Señor quiere que le llevemos a todos aquellos que están viviendo en la desesperanza, en la angustia, en el dolor, en el creer que ya nada vale la pena por todo lo que estamos viviendo en este mundo que pues a nivel histórico nos ha tocado vivir y que si nos remontamos a la historia no es muy distinto al que vivieron los apóstoles en esa primera comunidad. Pues yo rescato hoy esa invitación primero a volver a los nuestros, a volver a Dios, a volver los ojitos a nuestra comunidad con esa sensación, no sensación, con esa libertad verdadera, a orar firme permanentemente y a permitir que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Norma.
Gracias, Olguita. Nuevamente también muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Nicodemo es consecuente con su fe. Él es fariseo. Y los fariseos creen en la vida eterna. Los saduceos no. Por lo tanto, el interés o la preocupación, tal vez la necesidad de Nicodemo es saber si él tiene la posibilidad de vivir eternamente. Yo me preguntaría, nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes, sentimos la necesidad de vivir eternamente, de tener vida eterna. Y eso lo voy a unir ahorita con el tema de la oración de los Hechos de los Apóstoles. Pero entonces dejémoslo hasta ahí. Nicodemo está pensando es en la vida eterna. Está pensando en su salvación. Está pensando en que después de la muerte hay otra vida. Y de alguna manera se está preguntando, ¿y eso cómo será? ¿Y cómo puedo llegar allá? ¿Y qué tengo que hacer? Y ante la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Es cuando Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Le da dos características concretas, del agua y del espíritu. Para nosotros los católicos, del agua y del espíritu podría representar del bautismo y la confirmación. Sabemos que muchos reciben el bautismo, pero muy poquitos reciben la confirmación, a no ser que sea un requisito para casarse. Desafortunadamente la gente no lo entiende. Yo como lo explico en los grupos de oración, yo les pregunto, tengo un vaso con agua, le echo limón y azúcar, ¿qué tengo? Y la gente me dice, Norman, tiene una limonada. Yo le digo, no, tengo un vaso con agua, con limón y azúcar. Hasta que no lo revuelva, no tendré limonada. Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos el bautismo, tenemos la confirmación, tenemos el matrimonio, tenemos la Eucaristía, pero no hemos revuelto la gracia, no hemos hecho que se active la gracia en nuestras vidas. Entonces el Señor de alguna manera lo que le estaba diciendo era que, que viviera esa experiencia, no solamente que la conociera o que la entendiera racionalmente, sino que la viviera dentro de su corazón, dentro de su ser. Entonces, por eso Nicodemo le preguntó cómo puede nacer un hombre cuando ya está viejo, digámoslo así. Y eso le contestó, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne es carne. Un ser humano sin bautismo es solo carne, es criatura, no es hijo de Dios, no es templo de Dios. Lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, tendríamos que preguntarle al Señor, preguntarnos más bien nosotros, hombre, ¿estoy naciendo en el espíritu? ¿Estoy viviendo en el espíritu? No te extrañes de que te diga todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del agua y del espíritu. De alguna manera lo que estaba diciendo es, el que nace del agua y del espíritu es completamente libre, es totalmente libre. Ya no lo esclaviza nada, ya no lo esclaviza nadie. Y por eso nos cuenta la primera lectura que en aquellos días Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos. Y quiero destacar y resaltar lo mismo que ustedes ya han dicho, que me parece maravilloso, pero que tristemente casi no lo vivimos nosotros. Yo invierto todo un año, descontando los domingos, o sea, son 365 días, 310, 300 y pico de días, descontando los domingos, en el año formando servidores, formando cristianos, formando creyentes. Y cuando viene el día de la misión, cuando viene el tiempo de la misión, esos servidores que yo he formado, esos servidores que yo he capacitado, que he preparado, claro, en el nombre del Señor, pero a los que les he dedicado tiempo en el grupo de oración, en su vida personal, aquí en las redes, en el WhatsApp, en fin, terminan haciendo otras cosas, le terminan dando prioridad a otras cosas. Y entonces uno dice, ¿y qué pasó con la comunidad?
¿Qué pasó con lo sembrado? ¿Qué pasó con lo servido? ¿Qué pasó con lo entregado? ¿Qué pasó con todo eso? Me encanta que ellos no se fueron corriendo al templo, no se fueron corriendo donde los maestros de la ley, no se fueron corriendo a otra parte, se fueron a su comunidad, volvieron a los suyos. ¿Saben qué tenían estos apóstoles ahora? Tenían arraigo, tenían sentido de pertenencia, cosa que a nosotros nos hace mucha falta, muchísima falta. No a todos, gracias a Dios, pero a muchos les hace falta ese sentido de pertenencia. Y les contaron lo que les había pasado con los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo todos invocaron a Dios en voz alta diciendo, y aquí viene la oración. Venga, cuando ustedes están en dificultades, cuando ustedes están en problemas, con nosotros generalmente, ¿qué le decimos a Dios? Cuando estamos enfermos, ¿qué le decimos al Señor? Sáname, Señor. Cuando estamos en peligro, líbrame, Señor, de este peligro. Nosotros tenemos una mentalidad escapista. Nosotros, repito, tenemos una mentalidad escapista. Cuando una persona está enferma y grave, ay, por favor, oremos, oremos por fulano, oremos por fulana, que está muy malito, que está muy malita. Señor, no te lo lleves, Señor, que no se muera, que... Tanto miedo le tenemos al cielo, tanto miedo le tenemos a la vida eterna, tanto miedo le tenemos a la muerte. Es que al menos dijéramos, Señor, hágase tu santa voluntad, hágase como tú quieras. Pero no, casi siempre le decimos al Señor es que nos saque de los problemas, que nos saque de las dificultades, que nos saque de las crisis, sácame de todo eso, Señor. Yo quiero tener una vida color de rosa, Señor. Yo quiero tener una vida completamente en paz. Señor, yo quiero tener una vida completamente feliz. Yo no quiero tener dificultades de ninguna índole, problemas, crisis de ninguna índole. Yo quiero vivir en un paraíso, Señor. Estos apóstoles no oraron de esa manera. Oraron, es más, la oración de ellos fue bíblica. Tomaron el salmo, se lo apropiaron, igual que Jesús hizo con el Salmo 2 en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el resultado de, es un salmo, es el Salmo número 2. Bueno, aquí entonces los apóstoles toman un salmo. Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, abre comillas. ¿Por qué se amontonan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Cierra comillas. Es un texto tomado, es una oración tomada del Salmo. Y continúan orando. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Ni siquiera es contra ellos. Aquí ellos no se están victimizando. Aquí ellos no están diciendo, ay, pobrecito yo, pobrecita yo, Señor, cómo me atacan, cómo me persiguen. Ay, si ustedes supieran los problemas por los que yo he tenido que pasar, las crisis, las dificultades, los ataques, las persecuciones por las que me ha tocado pasar. No, aquí no se están victimizando. Aquí no se están pobreteando. Aquí el ataque ellos tienen clarísimo. El ataque es contra Jesús. Porque lo que ellos representan es a Jesús. Ellos son el signo de la presencia de Jesús. Lo que hagan contra ellos ya no es contra ellos, es contra Jesús. Nosotros no podemos caer en el mismo cuentico que nos tienen por ahí los dictadores. Lo que sea contra el dictador es contra el pueblo. No, no es contra nosotros. No, no es contra nosotros. Pero aquí ellos lo tienen claro. Si el Señor hace algo hermoso, maravilloso, la gloria es para Él.
Y si hay persecuciones o ataques, también son contra él, no contra nosotros. Aquí no hay nada personal. Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder, ya la tienen clara. O sea, si pasa es porque el Señor lo permite. Si sucede es porque el Señor lo quiere. Punto. Y si el Señor lo quiere, bienvenido es. ¿Por qué salir corriendo? ¿Por qué salir huyendo? ¿Por qué escapar? ¿Por qué lavarse uno las manos? ¿Por qué evadir? Para realizar con tu mano y con tu voluntad, para realizar con cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Fíjate, Señor, en sus amenazas. Y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Ay, Señor, que no me ataquen más esa gente. Ay, Señor, que no me persigan más. Señor, ábreme las puertas, alláname los caminos, que no me pase nada malo. Mis hermanos, nuestra oración es tan distinta de la oración de los apóstoles. Ellos lo que están diciendo es, Señor, si me van a hacer la guerra, hazme más fuerte que ellos. Si me van a atacar con palabras, haz mi lengua como espada de doble filo. Si van a usar argumentos, que yo utilice tu fuerza, tu poder y tu autoridad, Señor. Si vienen contra mí, que yo no me acobarde, que no me amilane, que no ayude, que no huya, perdón, que no huya, que no escape. La mentalidad de los apóstoles es distinta. La mentalidad de los apóstoles es si Jesús se lanzó adelante, caminando hacia la muerte, yo también tengo que hacerlo. Voy de frente, dicen ellos en su oración. Concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía, sin miedo, sin cobardía, sin huir, sin escapar, sin victimizarnos, de frente. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios. ¿Sí ven lo importante que son los signos? ¿Sí ven lo importante que es que nosotros, en el nombre del Señor Jesús, oremos para que el Señor se manifieste, pasen cosas maravillosas, extraordinarias, y así el pueblo de Dios se vuelva a Él, crea en su palabra y lo viva realmente? Pero es en el nombre de Jesús y es para su gloria. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Tembló el lugar donde estaban reunidos. O sea que es la segunda vez que tiembla. La primera vez que tembló fue en Pentecostés, en el capítulo 2. Aquí es la segunda vez que tiembla. ¿Será que nuestras oraciones son tan poderosas, tan fuertes, tan ungidas, que hacemos temblar? Bueno, si no es el lugar donde estamos reunidos, qué bueno sería que quisiéramos temblar los corazones. Quisiéramos temblar la vida de cada persona. Los marcos mentales, las estructuras mentales, los conceptos preconcebidos, las ideas preconcebidas, las narrativas del mundo. Quisiéramos temblar todo eso. Tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo. Hubo otro Pentecostés. ¿Quién dijo que en Pentecostés solamente había habido uno? No, Pentecostés puede ser todos los días. ¿Por qué nos vamos a quedar atados a una fecha? No, es que solamente podemos vivir Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y la fiesta de Pentecostés y nunca más. Falso. Para los apóstoles, para la comunidad de los creyentes,
Todos los días se volvieron Pentecostés. Y toda circunstancia era un motivo más para llenarse de la gracia del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué rico que nosotros hiciéramos eso, mis hermanos. Qué rico que el Espíritu Santo viniera con toda su fuerza, con todo su fuego, con todo su poder. Y también nosotros con valentía predicáramos el Evangelio, la palabra de Dios. Los invito cordialmente a que le pidamos al Espíritu de Dios que nos llene, que derrame su gracia sobre nosotros y que haga de nosotros servidores valientes, corajudos, esforzados, sin miedo. Y aunque tengamos miedo, que seamos capaces de vencer esos miedos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Norma. Dios lo bendiga también. Le damos gracias a Papito Dios por permitirnos escucharle hoy y por permitirnos entender poquito a poquito esos regalos que Él tiene a diario para darnos. Amadísimo Señor, hoy te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Reconocemos, Señor, tu soberanía sobre todos y cada uno de nosotros, sobre los nuestros, Señor, sobre nuestras comunidades de trabajo, sobre nuestro país y sobre el mundo entero, mi amado Rey. Te pedimos, amado Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramándose en cada uno de nosotros, que vivamos diariamente ese nuevo Pentecostés, Señor, en el que va desatándose cada una de nuestras ataduras, Señor, y nos va regalando esa valentía, esa parresía, Señor, para poder testificarte, Señor, para poder anunciarte, Señor, para poder clamarte y orar, Señor, en tu nombre, mi amado Rey, para que a través de nuestras vidas, Señor, se den esas señales, esos signos, esos prodigios, Señor, en los que podamos corroborar con nuestra existencia, Señor, que tú estás vivo. Señor, que tú no eres un Dios de muertos, Señor, que tú eres un Dios bondadoso, soberano, Señor, omnipotente, mi amado Rey, y que estás ahí para tendernos siempre la mano, Señor, para respaldarnos, Señor, para acompañarnos, Señor, y para estar ahí dándonos día a día esa fuerza de continuar. Mamita María, a ti también te damos gracias porque tú siempre estás acompañándonos, intercediéndonos de esa manera silenciosa, de esa manera calmada, de esa manera amorosa, enseñándonos que es escuchando la palabra de tu Hijo, que podemos, Señor, seguirle, que podemos entender y que podemos continuar con la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Le pido a Dios primeramente, a Mamita María, al Espíritu de Dios, que me dé esos signos, esa capacidad de entender y discernir la palabra para explicarla mucho mejor. Amén. Amén. Para que nos llenemos de la gracia del Señor con la firmeza que tuvo Pedro y Juan. Seamos valientes para saber llevar el testimonio de la resurrección. Amén. Amén. Para que reconociéndole a Él en nuestros corazones, en nuestras vidas, podamos recibir toda la fuerza de su Espíritu Santo y continuar este caminar sin importar la adversidad, aún con miedo, aún con angustia, podamos seguir en este plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nos disponemos entonces para recibir la bendición. Para Sí. que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener esa capacidad, esa mentalidad de hablar y no nos dé miedo de llevar el Señor resucitado, de llevar ese Señor que está al lado de nosotros y que Él siempre va a estar ahí apoyándonos. Amén. Amén.
Nos disponemos entonces para recibir la bendición que nos acompaña, que nos cubre y que nos protege. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por ese perseverar, por ese querer siempre estar aquí, atentos a escuchar la palabra del Señor, compartirla y hacer la vida en nuestras vidas. Les invitamos también a compartir en nuestros grupos presenciales que de lunes a sábado hay en diferentes lugares de Bogotá y de Cundinamarca, como aparece en el flyer, aparecen nuestros números de contacto para que podamos ampliar la información. Cualquier situación que necesitemos de consejería, de acompañamiento, estamos ahí para acompañarles, para estar escuchando, dando esa mano amiga a quien lo necesita en el nombre del Señor Jesús. También les agradecemos y le damos gracias a Papito Dios por todos aquellos que con sus semillitas de amor nos apoyan para que esta misión de llevar la palabra del Señor a través de las redes sociales y también a nivel presencial sea una posibilidad. Que Dios bendiga y multiplique. Les invitamos también a nuestro rosario de intercesión todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde a través del Meet. Cada día oramos y compartimos y clamamos por las necesidades de todos y cada uno de nosotros. También les estamos compartiendo que nuestros jóvenes están organizando el Fórmula 1. Es una experiencia bien bella para que podamos invitar a todos los jóvenes de nuestras familias, a los jóvenes conocidos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que quieran vivir esta experiencia de compartir, de abrirse a encontrarse con el Señor. Aparece acá en nuestro flyer. Este encuentro se realizará en junio 20, 21 y 22. Están aquí los métodos de pago y está el costo. Se realizará aquí en Bogotá en la Fundación Hogar Betania, para que lo tengamos en cuenta y que oremos para que este encuentro sea una posibilidad. Sin más, entonces los invitamos a compartir en el Santo Rosario y nuevamente a encontrarnos a las 8 de la mañana, quienes pueden hacerlo por este medio a nivel directo, digamos, por el Meet, y si no, a quienes nos escuchen a través de las redes sociales y a compartir. Que Dios les bendiga, les multiplique. Un abrazo para todos y, como siempre les decimos, hacer esos embajadores del Señor a donde Él nos lleve, con la alegría, con el entusiasmo y con el amor y esa fuerza que nos hace característica, o es la característica de cada uno de nosotros como cristianos creyentes en el Señor Jesús. Un abrazo gigante para todos. Dios les bendiga.